profesora asociada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de República Dominicana y directora del Centro Avanzado de Alergia y Asma, queremos darle la bienvenida al webinar Asma y Rinitis en la época de COVID-19. Esta actividad fue organizada por la Asociación Latinoamericana del Tórax en alianza con la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, SLAI, y con el patrocinio irrestricto de GSK en un programa de educación a distancia en relación a la pandemia COVID-19. Antes de continuar, vamos a dar algunos pequeños detalles. Todos los participantes están silenciados de manera tal de poder optimizar el desarrollo y la transmisión de las presentaciones. Por favor, recibirán preguntas a través de las opciones P&R habilitadas en la plataforma del webinar. Al finalizar las disertaciones, tendremos espacio para contestarlas. Las presentaciones se desarrollarán en español, pero se podrán enviar también preguntas en portugués y en inglés que las podremos traducir y contestar. Esta actividad está siendo grabada de manera tal de que estará disponible para ver on demand en los portales de las instituciones participantes. Agradecemos a ustedes que al finalizar el webinar se tomen unos pocos minutos para completar una encuesta para ayudarnos a mejorar este tipo de actividades. Muchas gracias y los dejo con la doctora Patricia Latour Stansfield. Patricia. Buenas tardes, gracias Gustavo. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Asociación Torácica Latinoamericana por su colaboración en este seminario web, así como a nuestro distinguido panel de profesores oradores internacionales que nos van a brindar esta tarde sus conocimientos y perspectivas sobre la pandemia de COVID-19. El objetivo de esta iniciativa será organizar una serie de seminarios web sobre COVID-19, es permitir que todos los profesionales de la salud respiratoria en las diferentes regiones de Latinoamérica compartan sus experiencias sobre aspectos particulares relacionados al COVID-19 hasta la fecha y tengan entonces oportunidad de interactuar, preguntas con sus colegas de otras regiones en todo el área. En esta tarde, en este seminario participan profesionales de toda Latinoamérica y España, profesores de Argentina, de México y de la República Dominicana, entre otros. Entre los temas que vamos a abarcar en esta sesión de esta noche están el manejo del asma en la epidemia de COVID, la relación de rinitis, anosmia y ageusia en los pacientes con COVID-19, los tratamientos biológicos y COVID-19 en la pediátrica y, como siempre hacemos, las sesiones de preguntas y respuestas al final de cada sesión. Nuestro primer disertante, vamos a tener 3 profesores distinguidísimos. El primero de ellos, el doctor Gabriel García. El doctor García es neumonólogo y jefe del servicio de neumología del Hospital Rodolfo Rossi en La Plata, Buenos Aires, Argentina, y director del Departamento de Asma de ALAT, miembro también del Comité Ejecutivo de GEMA. A continuación, luego de su ponencia, nos va a acompañar el doctor Maximiliano Gómez. El doctor Gómez viene de Salta, Argentina, y es especialista en alergia e inmunología. Es actualmente presidente electo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, miembro activo y pasado secretario general y científico de la SLAI. Nuestra última y no menos importante disertante de la tarde, la doctora María del Carmen Cano, es neumóloga pediatra y jefa del Departamento de Posgrado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER de México, y actual directora del Departamento de Pediatría de la ALAT. En este momento, entonces, le damos paso y te damos paso, Gabriel, a la primera presentación de la tarde y queda en tus manos. Por haber permitido charlar sobre asma y COVID. La verdad que nos pasan muchas cosas desde que estamos en plena pandemia, en plena cuarentena, y que yo quiero compartir algunas cosas con ustedes que son de todos los días. Cuando pensé en preparar esta charla, en todo momento
se me venía a la cabeza algo que todos los días me viene y me peleo con todo el mundo, pero que la realidad pasa esto. Y déjenme contarles una simple cosa fuera de tema. Hace unos años aquí en Argentina había un programa de humor, muy, como decimos aquí, muy loco, donde se intentaba en forma humorística explicarle o darle la vuelta o tratar de encontrar algo, algunas respuestas, preguntas que también eran muy locas, como por ejemplo, ¿quién inventó el trabajo? Si el agua tiene gusto o no, si los dinosaurios fue un invento de Spielberg, bueno, ahí Spielberg está mal escrito, me equivoqué, o por qué el coyote nunca alcanzó el correcamino. Bueno, este programa, que es muy loco como decimos aquí, se llamaba Hablemos sin saber. ¿A qué viene todo eso? Es que mi sensación, desde que estamos en plena pandemia y todos los días discutimos en mi servicio, discutimos con los médicos, nos peleamos con los infectólogos, con los a ver qué es lo último que salió y demás, es que la sensación es que estamos hablando sin evidencia. Toda la información que nos llega y todas las cosas que nos llegan, la gran mayoría, estamos todos los días cambiando de cosas y son basadas con muy poca evidencia, con muy poco sustrato. ¿No me creen? Mire, les voy a mostrar una cosa. Esto lo hice ayer. Y es, ¿qué información hay sobre asma y COVID? Bueno, si uno pone en Google, va a encontrar que hay 155 millones de búsquedas o de resultados de las dos palabras, de asma y COVID. Y ese numerito 0,55 segundos quiere decir que cada 0,55 segundos alguien está metiendo un dato en Google o alguien está consultando. O sea, el flujo es altísimo. Ahora, si uno lo ve en Google Academic, ya las citas, los resultados caen a 4020. Y si uno busca en PubMed, va a encontrar que solamente hay 35 citas con respecto a asma y COVID. O sea, ya venimos mal. Si uno se mete a buscar en Trip Database, y Trip Database es un metabuscador que selecciona la información científica en base a la evidencia, se va a encontrar con la sorpresa que solamente hay 2 resultados. Uno, los 2 casualmente son 2 informes sobre revisiones sistemáticas, pero que no son metaanálisis y cumplen con los criterios de una revisión sistemática, o sea que hay solamente 2. ¿Y saben cuántos ensayos clínicos hay con asma y COVID en este momento en Clinical Trial? 1, que es el estudio en GESCO. Bueno, esto realmente lo que me da a pensar y nos da a considerar que realmente tenemos mucha información, hay mucho flujo de información con respecto a asma y COVID, mucha gente está consultando permanentemente, pero realmente la sensación es que estamos hablando sin evidencia. Entonces, dicho esto, la charla la separé en 3 partes. Una, voy a hablar si realmente, esta pregunta que nos hacemos, si el asma es un factor de riesgo. La segunda, qué relación tiene el asma y la COVID. Y la tercera, las recomendaciones que andan dando vuelta por todos lados y todas las sociedades tenemos y hemos trabajado. Bueno, vamos a ver si realmente el asma es un factor de riesgo o no. Qué pregunta. Bueno, esto es una sensación. Desde que empezó la cuarentena aquí en Argentina, creo que a usted también le ha pasado en Latinoamérica, lo primero que nos pasó es esto, nos transformamos en un call center. Todos los médicos, todos los días llamaban a los pacientes, a ver dónde estamos, los pacientes asmáticos, qué hago con la medicación, si me vacuno o no me vacuno, si necesito la receta y demás. Eso fue lo primero que nos pasó. La segunda cosa que nos pasó y nos dimos cuenta es que la gran mayoría de los pacientes se estaban estoqueando. O sea, estamos prescribiendo varias medicaciones al mismo paciente. Entonces, y la tercera, que es la sensación que tenemos ahora, es que no sabemos dónde están los pacientes, porque no vienen, no sabemos cómo están los pacientes asmáticos, le escribimos, les preguntamos, pero ese aluvión de consulta que tuvimos hace un mes y medio, hoy en día no lo tenemos. No tenemos pacientes que consultan a la guardia, no tenemos pacientes que consultan a emergencia. La realidad es que no sabemos si realmente nos está pasando como nos pasó en la gripe A, que la gran mayoría de los asmáticos se quedaron en la casa con medicación y no aparecieron hasta que no terminó la epidemia. Ahora, si uno analiza datos, los primeros que publicaron obviamente sobre esto fueron los chinos,
Y esto es una cohorte muy chiquita, 140 pacientes de Wuhan, y como ven, dentro de las comorbilidades citadas por ellos, el asma no figura. Posteriormente, otro informe sobre China, sobre 1.590 pacientes, acá está escrito, pero se lo voy a resaltar, obviamente el asma tampoco estuvo como comorbilidad señalada en los pacientes que se ingresaban por COVID en los hospitales de China. Hace pocos días, una publicación, porque la gran mayoría, si uno lo buscan, son comentarios de editores, cartas de editores, pero ninguno son ensayos clínicos o cohortes así publicadas. Son todas comunicaciones. Bueno, hubo una comunicación de esto, de hecho, en Inglaterra, sobre 16.749 pacientes hospitalizados, cuya edad media era 72%. Ellos encontraron que el 14% eran asmáticos. ¡Epa! Qué buen número, porque hasta ahora no nos pasaba. Pero lo llamativo de esa comunicación es que el 47% de los pacientes no tenían comorbilidades. Eso ya es más raro. Al menos en Argentina, cualquier persona que tiene 70 años o más tiene más de una comorbilidad. Entonces, ese dato ya nos llamó la atención. Y de esta corte, el 33% de los fallecidos, no hay datos cuáles eran realmente asmáticos. Por lo tanto, eso nos llamó la atención, y si uno ve los datos de Italia, van a ver que sin comorbilidades en las muertes que ocurrieron en Italia son muy pocas, son el 3%. O sea que son datos contradictorios si realmente hubo porcentaje de pacientes asmáticos o no. El 16 de abril, hace un mes, el New York Times publicó una noticia que decía que el asma estaba ausente dentro de los factores de riesgo en Nueva York. Y yo lo empecé a seguir en los datos del Departamento de Salud de Nueva York, y si uno ve, esto lo saqué el 6 de mayo, sobre 17.526 muertes que hubo en Nueva York, como ven, asma no está. Entonces, es probablemente que dentro de los factores de riesgo para COVID no esté el asma. Entonces, uno podría sacar una primera conclusión, dicho esto, que el asma no sería un factor de riesgo, no sería una comorbilidad frecuente dentro de la COVID. Ahora bien, ¿qué relación tiene el asma con la COVID para que pase todo esto? Bueno, acá se me ocurrieron dos preguntas. La primera es si los asmáticos tienen algo que expliquen esto. Si un asmático, ¿por qué le pasa esto que tengan menos factores de riesgo, ¿no? Y la otra es, ¿esto tendrá que ver algo con la medicación que utilizan? Entonces, si vamos a la primera pregunta, ¿los asmáticos tendrán algo que explique esta protección? Bueno, si se acuerdan, perdón, voy para atrás, me adelanté un cachito. Obviamente todo el mundo aprendió en este último mes y medio que el coronavirus obviamente actúa con la espiga, mete ahí en el receptor de AC2 y a partir de ahí se internaliza a la replicación y demás. O sea, es muy importante para la patogénesis de la enfermedad la presencia de los receptores AC2. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estarán los receptores en los asmáticos? Bueno, se han publicado numerosos estudios. Bueno, pero este es el que más me gustó, que es el publicado por Jackson en el Journal de Alergia, en donde ellos hicieron lavados nasales en niños y realmente encontraron que la presencia de asma y la presencia de alergia o de atopía había un descenso marcado de la expresión de los receptores de ácido. O sea que los chicos asmáticos y alérgicos tendrían menos receptores que los normales, porque los asmáticos no tenían alergia. Esto ahí diría, bueno, esto puede ser una explicación por la cual los niños no le agarra tanto el COVID. Por lo tanto, una de las cosas que podríamos decir en ese momento que el asma, tanto el asma como la alergia, la unión, hay una reducción de la expresión del receptor.
En el mismo estudio, ellos hicieron un test de provocación y realmente encontraron que luego de provocar la mucosa nasal, hubo aún mayor descenso de la expresión del receptor. Entonces, uno podría realmente pensar, decir, bueno, puede ser el mecanismo por el cual el asma tenga una pseudo protección contra el COVID. Bueno, no sé. Este estudio, también publicado en la European Respiratory Journal recientemente, dice lo contrario, o sea, el tabaquismo aumenta la expresión de los receptores AC2, motivo por el cual, si lo ven en la figura de la izquierda, ven que los pacientes que nunca fumaron, con los pacientes que fueron fumadores y que lo fuman actualmente, hay una mayor expresión de los factores de los receptores del AC2, y esto por ahí podría explicar por el cual muchos pacientes tengan el tabaquismo es un factor de riesgo. Entonces, si uno quisiera explicar esto, o resumirlo, podríamos decir, bueno, la expresión del receptor AC2 está reducida en el asma y en la atopía, en el asma alérgica de 2, y está aumentada en el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión. Esto podría explicar por el cual un asmático podría estar más protegido que un EPOC. Pero bueno, hasta acá estamos todos bien, teníamos todo claro, no teníamos una idea de hacia dónde íbamos, hasta hace 2 días que en la revista European Respiratory Journal sale una carta de editor donde Cristiani propone al revés, que los chicos tienen aumento de los receptores AC2 y los adultos lo tienen bajo. La verdad, ahí se me vino abajo todo el castillo que había construido y me acordé de nuestro célebre héroe argentino, Diego Armando Maradona, que una vez dijo, por favor, pónganse de acuerdo. Entonces, no, esto que parece medio motivo, pero es la verdad. Creo que al día de hoy, si uno quiere explicar esto, no lo vamos a poder explicar. ¿Sí? ¿Qué efecto genera la medicación antiasmática? Bueno, acá hubo 2 revisiones, mejor dicho, 2 pedacitos de revisiones, uno hecho por la Universidad de Oxford, que ellos lo que publican es básicamente lo que más o menos todo el mundo sospecha, que no se debería discontinuar el uso de corticoides inhalados y que si uno suspende el corticoide inhalado corre riesgo de empeorar o riesgo de una exacerbación. Y en segunda revisión, que fue publicado hace muy poquito, por Halpin en la revista europea, ellos buscaron y machearon a través del motor de búsqueda las palabras asma, COVID y corticoides inhalados. Y de 757 citas, seleccionaron 57 y ¿saben cuántas encontraron? 0. Motivo por el cual ellos dicen que al momento no hay evidencia qué efecto podría generar, si algún beneficio o no del uso de corticoides inhalados en el asma, con respecto al COVID, ¿no? Ahora, si uno empieza a escarbar en internet, a buscar, va a ver que hay cosas. Y uno, que creo que esto también más adelante lo va a explicar un poquito mejor Carmen, los corticoides inhalados también afectan sobre la expresión de los receptores AC2. Este es un estudio de Peters que se ve claramente que cuando se exponen los sujetos con mayor dosis de corticoides, cae la expresión de los receptores AC2. Este estudio también es un estudio in vitro donde utilizaron corticoides que usamos habitualmente inhalados, pero el que más, como van a ver, acá midieron no la expresión sino la replicación del virus, y ven cuando al virus le ponen ciclesonide, cae la replicación del virus. Y esto, si lo ven también, es un estudio también con triple terapia. Cuando le agregan triple terapia, van a ver que la replicación del virus cae ostensiblemente, como también la producción de interleuquina 6. ¿Qué tema? Hay algo que es muy nuevo, es que no solamente el COVID, el coronavirus,
actúa sobre el receptor AC2, sino que también actúa sobre una molécula de adhesión, un CD147. Ahora, lo que se sabe de antiguas épocas, como en la malaria, que la citromicina actúa sobre el CD147. Y una de las teorías, que esto está publicado en la Stem Cell Review hace muy poquito, es que una de las teorías por el cual la citromicina podría ser buena, entre comillas, es que no dejaría entrar al virus dentro de la célula a través de interactuar con el CD147. Pero yendo al asma, el año pasado... 5 minutos. Presentó esta cosa que nosotros sabemos bien, que la administración de acitromicina reduce en esputo la interleuquina 6 y la interleuquina 6 en suero. Motivo por el cual esto no tiene explicación. Vamos a las recomendaciones brevemente. Nosotros, ALAD, desde el año pasado somos partner de GEMA. Entonces, hemos elaborado, recientemente hemos sacado la GEMA 5.0 y hay un capítulo, si lo quieren consultar, sobre qué conducta hacer o qué posición toma GEMA sobre COVID. Y las recomendaciones son muy fáciles. El padecer asma o alergia no parece asociarse en forma independiente a una mayor probabilidad de desarrollar o fallecer por COVID. No existe evidencia que constate que los tratamientos habitualmente empleados en el tratamiento empeoren el pronóstico del COVID. No se recomienda realizar espirometrías ni esputo inducido. Los pacientes deben seguir tomando el mismo tratamiento, obviamente consultando con su médico y demás. Y hemos hecho, esto por ahí Mari Carmen también lo va a contar, hemos hecho una tabla de recomendación con respecto a los medicamentos. En la parte izquierda van a ver todos los medicamentos que usamos para el asma, y acá están los posibles medicamentos que uno usaría para COVID. Entonces, lo podríamos catalogar según el riesgo, si se puede usar sin problema o directamente están contraindicados. Esta tabla está muy linda, se la aconsejo que la consulten, porque por ahí muchas veces cuando uno tiene un paciente con COVID y piensa qué le puede pasar con la medicación antiasmática, ahí tienen la tabla. Bueno, yo ya acá terminé, les agradezco mucho, realmente me hubiese gustado darle una charla con mucha más evidencia, no acostumbro a dar una conferencia así con tan poca evidencia o sustrato, pero espero haberle compartido el sentimiento que nos pasa todos los días aquí. Bueno, yo ahora lo paso para Maxi Gómez, que es un gran amigo y que, bueno, él por él la tiene más clara. Gracias. Adelante, Maxi. Muchísimas gracias, Gaby, por la excelente presentación, que la verdad pintó un panorama fantástico y hasta me ahorraste por ahí alguna explicación en algo. Lo primero que quiero es agradecer a ALAD por la invitación a participar de este webinar, en nombre de su presidente, el doctor Gustavo Saber, y a GSK por permitirnos esta actividad educativa. Vamos a tratar de ir desde aspectos básicos a prácticos, habida cuenta de lo que dijo Gaby de la limitada evidencia que tenemos. Lo primero que quisiera, a partir de lo que me toca, es mostrarles de que la rinitis alérgica, esta rinitis es la enfermedad alérgica más frecuente en la población y que se caracteriza por prurito nasal, estornudos en salva, estornudos repetitivos, una secreción acuosa y congestión. Esto caracteriza a la rinitis alérgica, y si nosotros tenemos en cuenta estudios epidemiológicos, para poder tener un acercamiento mayor a un dato de vida real, se lo asocia con conjuntivitis alérgica. Entonces, los estudios epidemiológicos validados, como el ISAAC, toma a la rinoconjuntivitis, a los síntomas de rinoconjuntivitis en conjunto,
síntomas actuales para poder dar un panorama mucho más preciso, para poder tener una especificidad mayor respecto de lo que estamos detectando en población general. Y acá lo que estamos viendo es que hay una variación enorme en mismo Latinoamérica, que va desde menos del 10% en San Pablo Oeste a más del 40% en Asunción. Tengamos en cuenta que estos datos tienen 10 años o más, es el estudio ISAAC fase 3, en población de adolescentes, pero ya empezamos a tener una idea acerca de cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestra población. Y estos son datos de Argentina, en los cuales mostramos datos de la primera fase del ISAAC en comparación con la tercera fase del ISAAC, y vemos que prácticamente no hay diferencias. Y un estudio mucho más reciente que tenemos de Argentina, con encuestas telefónicas validadas también, nos muestran de que el porcentaje de población que padece rinitis alérgica es del 20%. Esto significa que 1 de cada 5 está presentando rinitis alérgica actualmente. Respecto de la rinitis, ¿es algo característico el tema de la alteración del olfato? Acá tenemos del año 2015 una revisión sistemática del JACI en el cual se ve que la disfunción, la alteración del olfato puede ir desde el 20 al 40%. Esta revisión sistemática lo que ve es que en los diferentes reportes tienen datos acerca de que esto puede aumentar en su frecuencia de acuerdo a la duración de la enfermedad, de la evolución y síntomas persistentes. Esto es una característica de la rinitis alérgica y vamos a insistir en esto. Estos síntomas que mencionamos como cardinales se repiten, persisten. Y la presencia de alteraciones del olfato parecen incrementarse con el aumento de la severidad. Sin embargo, en datos muy recientes de ahora, se reporta casualmente de que los síntomas de rinitis generalmente no van acompañados de la alteración del sentido del olfato. Si nos metemos en anosmia directamente ahora para ver las causas, una de las cosas que tenemos que ver es que comúnmente se produce pérdida del olfato a partir de una infección viral. Y, oh casualidad, miren a quién tenemos aquí, coronavirus. Recuerden que hay diferentes tipos de coronavirus, ¿sí? Pero también rinovirus, Epstein-Barr, herpes pueden llegar a generar anosmia. Lo que nos toca ver a los alergólogos y a los otorrinos también en conjunto es que a partir de la rinosinusitis crónica con poliposis y las cirugías que amerita esta condición, suele verse también alterada la sensibilidad en cuanto al olfato. No olvidemos que también son causas de anosmia, neoplasias, como las que se mencionan aquí, y en un estudio poblacional de Estados Unidos, las causas asociadas a la anosmia, lo que se encontró como significativamente asociado fue el consumo elevado de alcohol. Acá vemos unas imágenes a la izquierda, van a ver una fibroscopía donde muestra la lesión de la impronta de este neuroblastoma, que lógicamente, viendo acá en el techo de la nariz, puede alterar el olfato. Y si ven la tomografía, este corte coronal en donde se está viendo en la parte derecha de la fosa nasal, toda la obstrucción, la masa ocupante en esta cuestión. Tenemos también otro tipo de tumores como meningioma, pero si se logra ver en la tomografía esta obstrucción, que inclusive tiene impronta hacia la parte ocular, fíjense que no altera la estructura, la arquitectura de lo que son los cornetes ni de los senos paranasales. Por tanto, no esperaríamos que este paciente tenga alteración de la respiración, de la ventilación nasal, sino alteración del olfato por este tumor casualmente alterando aquí. Pero en la derecha es lo que habitualmente vemos y que podemos llegar a verlo simplemente con una rinoscopía anterior. Ustedes ven abajo el cornete medio y están viendo esa impronta de dos masas nacaradas que son los pólipos. Esto es lo que habitualmente vemos en este tipo de pacientes. Nos metemos ahora un poquitito con
lo que significa el coronavirus y todos ya conocen de que este virus utiliza el receptor AC2 para poder ingresar a la célula y para poder infectarla. Esta es una revisión acerca de los mecanismos inmunes que genera la infección por coronavirus. Es una revisión que realmente la recomiendo, me gustó mucho porque es un resumen de todo este gráfico tan complicado. La verdad de que a quien le interesa esto se lo recomiendo. Pero metiéndonos un poquito en algo un poco más práctico, un poco más tangible, vemos aquí una biopsia de epitelio nasal en el cual vemos que la expresión del AC2 se lo encuentra en la membrana basal de este epitelio escamoso no queratinizado, pero no lo logran identificar aquí en la superficie de las células epiteliales. Esto es un trabajo publicado en el 2004. Ya algo mucho más reciente, si ustedes logran ver el cuadro en la parte superior derecha, van a ver de que la presencia de receptores AC2 en tejido humano se lo encuentra en el epitelio respiratorio y también en el epitelio olfatorio. Pero quiero que presten atención a lo que es el texto que está remarcado también y que lo vemos en el gráfico, respecto de que no sería el único factor por el cual puede ingresar el coronavirus a la célula a infectar. No tenemos muy en claro si funcionan ambos como esta proteasa de transmembrana y también estarían involucradas catepsinas en este epitelio, con lo cual tengamos en cuenta que esto se encuentra en el epitelio nasal. Si vemos acá, en esta parte y en lo que está remarcado del gráfico, es donde vemos toda la mucosa olfatoria, todo su esquema en esta cuestión. Y si estamos diciendo de que encontramos receptores a donde se puede alojar, a donde puede ingresar el coronavirus, lo primero que tenemos que recomendar al vecino, al pariente, al panadero, a quien sea que nos encontremos y entre nosotros, es un tapaboca y nariz, ¿sí? Que no nos tapemos solamente la boca, no sirve. Acá tenemos evidencia de que también podemos tener un reservorio a nivel nasal y probablemente contagiar también por esto. ¿Qué tan frecuente es la anosmia en correlación con la infección por coronavirus? Quiero mostrar datos muy dispares, así como lo planteó inicialmente Gabriel. Acá tenemos una serie de que sobre 60 pacientes de que tenían detectado COVID, prácticamente todos tenían alguna alteración del olfato. De hecho, en esta serie encontraron más del 50%, más de la mitad de estos pacientes directamente anósmicos, ¿sí? Anulado su sentido del olfato. Tenemos otro aquí en el cual un poco más de pacientes, 114, la anosmia ya no es de más del 50%, sino de menos. Y un dato interesante en esto es que la recuperación espontánea se daba habitualmente hasta las 4 semanas. Pero tenemos una revisión sistemática también, supuestamente, de todos los trabajos que fueron revisados asociando la infección por coronavirus, la detección de coronavirus, asociado a síntomas de la vía aérea superior. Y acá no encuentran ningún estudio que reporte alteración del olfato. Por tanto, tenemos desde prácticamente todos a ninguno. Quise mostrarles o seleccioné este trabajo porque me pareció que metodológicamente nos puede aportar un poquito más de datos, porque esto es una comparación que se hace entre pacientes que tuvieron infección por influenza, negativos para coronavirus, y los comparó con los pacientes positivos para coronavirus y vieron cuáles tenían alteración del olfato y del gusto. Y ustedes verán acá un análisis absolutamente significativo respecto de lo que es la posibilidad de tener alteración del gusto y del olfato, lógicamente a favor de coronavirus, muy poco asociado a influenza.
Cuando estos datos se ajustaron por tabaquismo y por la obstrucción nasal, siguieron siendo significativos. Sin embargo, acá el intervalo de confidencia fue mucho más amplio, pero persistían siendo significativos. Y acá lo ponemos por aparte al tema de la alteración del gusto, debido a que esto puede presentarse disociado de la alteración del olfato. En este sentido, también quise hacer una selección respecto de un estudio que se hizo en Europa en más de 400 pacientes, en los cuales todos se los seleccionaba a partir de ser positivos para coronavirus. Pero estos pacientes se seleccionaron solamente los pacientes que tenían una presentación de leve a moderada en cuanto a su afectación. Los criterios de inclusión de este trabajo eran pacientes adultos confirmados por coronavirus, pero los criterios de exclusión eran que hubieran tenido alguna alteración del gusto o del olfato antes de la epidemia y los pacientes que estaban como graves en terapia intensiva. Ustedes imaginarán que si le pedimos a un colega intensivista, por favor, podemos hacer la revisión y el seguimiento y la evolución y la detección de alteración del gusto y del olfato, lo más probable es que nos insulte con algo irreproducible, ¿sí? Lógicamente que estos pacientes se controlaron respecto de lo que es la anosmia o la hiposmia y la alteración de la calidad de vida. Este gráfico muestra cómo fueron tratados estos pacientes, la mayoría de ellos con paracetamol, muy pocos con corticoides nasales. Eso fue su tratamiento para la infección de coronavirus, pero cuando se hace la discriminación de lo que es la alteración olfatoria, en la gran mayoría no se hizo nada de tratamiento, ¿sí? Acá vamos sacando algunas claves respecto de lo que tiene que ver con recuperación espontánea. Y un dato interesante de este trabajo. Fíjense que así como Gaby mostraba de que prácticamente no teníamos asmáticos y alérgicos en esta población positivos, leves a moderados en cuanto a su afectación, fíjense que aquí aparece la rinitis alérgica y que esto puede ir en consonancia con la prevalencia de la población general. Esto no significa necesariamente un riesgo porque ni siquiera alcanza el 20% que también se ve en Europa. Aquí está el asma y fíjense que mucho menos lo que es hipertensión arterial. Esto ya lo mostró y lo explicó muy bien Gaby respecto de esta situación, y lo único que quisiera comentar al respecto es que posiblemente a partir de esto sea alguna de las explicaciones por las cuales vemos la menor frecuencia. Sin embargo, necesitamos que esto tenga una correlación en la vida real, en población ampliada, que podamos empezar a reproducir este tipo de evaluaciones y también tengamos en cuenta que no es solamente el AC2 la posible puerta de entrada. ¿Qué pasa con la ageusia, con la alteración del gusto? Lógicamente que este receptor lo tenemos distribuido en la lengua en general. Tenemos que hay una reducción del ácido ciálico en la saliva que se asocia con la alteración de lo que puede ser el umbral de estimulación de las papilas gustatorias. Y el SARS-CoV puede llegar a interferir también en este sitio. Sin embargo, y así como lo comentamos, puede haber alteración del gusto disociado de la alteración del olfato entre el 10 y el 20% de los pacientes. Para ir resumiendo, quisiera dejarle mensajes finales que estos son a partir de un poquito de tamizaje de esa enorme masa de información que vamos viendo y cuando nosotros deberíamos pensar que la anosmia puede ser un signo indicativo de infección por COVID, cuando es de inicio reciente. Si tenemos algún tipo de alteración del olfato que tenga inicio previo a toda esta cuestión, la verdad que deberíamos empezar a buscar otra cosa. Esto se ve en 1 de cada 2, en 1 de cada 3, depende de la serie de los pacientes infectados por COVID-2. Suele ser la manifestación inicial en 1/3 de estos pacientes, pero de estos pacientes que tienen alteración del olfato, solo 1 de cada 10 presenta obstrucción nasal. Esto suele verse en pacientes más jóvenes
más cercano a los 50 que por encima de los 60 años, tiende a durar de 1 a 2 semanas y hasta 4 semanas con una recuperación espontánea. Lo que nosotros vimos como datos respecto de otro tipo de tratamiento, inclusive de corticoides nasales, posiblemente sean asociados a su tratamiento de rinitis que ya venía previamente. A fin de tratar de recalcar lo que pueden ser los síntomas diferenciales entre una rinitis alérgica, tengamos en cuenta lo que dijimos de los signos cardinales, de prurito, de estornudos, de secreción acuosa, de congestión, que esto suele estar acompañado de picazón y lagrimeo nasal, no va acompañado de afectación sistémica, no afecta al resto del organismo, no provoca fiebre. El resfriado, que tiene que ver ya por un rinovirus o por influenza, puede manifestar este mismo tipo de signos y síntomas. Sin embargo, suele haber algo de lo que es afectación de la faringe, dolor, fiebre, aunque sea leve, y afectación probablemente de la parte muscular, mientras que nuestra estrella no suele tener característicamente este tipo de afectación, suele ir más con fiebre, con tos seca, con dolor de garganta, y esa tos inclusive hasta puede generar dolor torácico y en algunos casos pudiera llegar a tener afectación del aparato digestivo. Para ir terminando, quiero agradecer nuevamente a GSK por permitirnos esta plataforma educativa y llegar a toda Latinoamérica por esto, a la LAT por su invitación, al SLAI por permitirme estar para ellos en este momento, al curso MECOR de ATS que nos permitió todas estas relaciones y a la Asociación Argentina de Alergia por permitirme servirle en este tiempo. No quiero dejar pasar esta oportunidad para desearle un feliz día del alergólogo a todos los latinoamericanos. Hoy sería el cumpleaños del profesor Carlos Baena Cañani, esto es en su honor. Y nos despedimos con un saludo alérgico. Por favor, cúbranse, estornuden o por favor toser sobre su codo y acordarse de usar tapaboca y nariz. Muchísimas gracias y le damos paso a Carmen, que también nos va a deleitar ahora con los datos que nos va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi, y buenas noches a todos. Agradezco al doctor Gustavo Sabert y a la doctora Patricia por coordinar esta sesión, y gracias también a todos los que nos están viendo por tomarse el tiempo en esta pandemia y gracias también por el trabajo que están haciendo con estos pacientes. Y bueno, pues hablando de tratamientos biológicos en asma, pues sabemos que el grupo en el que se utilizan es en asma grave. El asma grave afortunadamente ocupa entre el 3.7 y el 5% del total de la población de pacientes con asma, y pues sabemos que, afortunadamente es poca la prevalencia porque pues es un grupo en el que pues se gastan muchos recursos en salud. Es un grupo de enfermos que también tienen una pérdida importante en la calidad de vida y pues que también son un grupo susceptible a infecciones, un grupo susceptible a complicaciones por la enfermedad y con un gran sinnúmero también de comorbilidades. Y bueno, pues ya lo decían mis compañeros, pues no se ha visto una correlación tan importante en pacientes que tienen asma y esta infección por el SARS-CoV-2. Está la serie de 140 pacientes en Wuhan, y pues si vemos de todas las comorbilidades, pues todas las enfermedades alérgicas en realidad no se observan, ni siquiera asma, rinitis alérgica, estas dos enfermedades que estamos tratando en este día, pues en realidad en muchas de las poblaciones en China pues no se detectan como una enfermedad. En este cuadro igual podemos ver diferentes estudios, incluidos de Wuhan en China, pero pues otros que también están en Canadá, por ejemplo, en Taiwán, y también vemos que la prevalencia de asma en estos pacientes, en estos grupos, en realidad también es muy baja, o incluso no se reportan casos cuando se asocian con COVID-19.
Tampoco se ha visto esta asociación en enfermos que se complican, en enfermos graves y que llegan a un servicio de terapia intensiva. Sin embargo, pues datos como en Estados Unidos que reporta la CDC, pues podemos ver que el asma ocupa un lugar importante dentro de las enfermedades asociadas en pacientes hospitalizados, no necesariamente pacientes graves, pero si vemos incluso la población pediátrica, pues es mucho mayor la causa de asma como una enfermedad asociada en pacientes hospitalizados. Entonces, también lo vemos frecuentemente, pues en los niños es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Entonces, pues también no es de extrañar que podamos ver este aumento de prevalencia comparado con la población de adultos, en donde pues sabemos también que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en donde se detectan más casos y también una mayor mortalidad dentro de este grupo de enfermedades respiratorias crónicas. Y bueno, pues pasando al asma grave y en el uso de estos biológicos, estas son una de las guías que utilizamos de manera frecuente también, la guía GINA, y pues en esta guía la recomendación para este grupo de pacientes con asma grave en el uso de biológicos, pues todo va a estar enfocado en este paso 5 de manejo. Para adolescentes y adultos, pues prácticamente ya están todas las terapias biológicas aprobadas en la mayoría de los países de Latinoamérica. También pues cada vez más se van aprobando estos nuevos medicamentos y poco a poco los tenemos disponibles. La terapia antiinmunoglobulina E, que es la más conocida y que lleva ya varios años utilizándose en este grupo de pacientes, la terapia antiinterleucina 5 o terapia también al receptor de interleucina 5, los terapias también antiinterleucina 4, que es un receptor compartido entre interleucina 4 y interleucina 13, y pues bueno, son los que más se utilizan en este grupo de edad. Y si vemos también, pues los esteroides orales forman parte también de este arsenal terapéutico en el grupo de pacientes con asma grave, y pues también gran controversia con el uso de estos medicamentos ahora en el tratamiento de enfermos por COVID-19. Y en los niños de 6 a 11 años de edad, pues básicamente también la terapia antiinmunoglobulina E, pues es la más utilizada, la que se encuentra aprobada en casi todos los países para el uso en este grupo de pacientes. Y también pues ya tenemos a la terapia antiinterleucina 5 desde los 6 años de edad, también aprobada ya en varios de los países, incluyendo en Latinoamérica. Entonces, poco a poco también se incluyen cada vez más estudios que nos hacen demostrar esta utilidad de las terapias biológicas nuevas en la población pediátrica. Esta es la guía GEMA 5.0, en la que pues Gaby participó activamente, sobre todo también en este capítulo de asma grave. Y pues aquí también podemos observar que en el último afectación de tipo gastrointestinal que parecía. Ahorita ya también se cerró epidemia. Participantes es si es partido a largo plazo, a su vez, puede ser eosinofílica alérgica. Ya los mencionaban, continuarlos, no suspender súbitamente estos pacientes y adultos, prácticamente también todos los biológicos, y siempre pues va a ser agregado a esta terapia ya básica que la sabemos, esteroide inhalado en combinación con un LABA, y el esteroide inhalado siempre a dosis altas. En los niños también hablamos de esta población en pequeños acerca de la terapia biológica, y los únicos dos también que se encuentran aprobados en la mayoría de los países, el omalizumab y el mepolizumab, que es el ejemplo de la terapia antiinterleucina 5, que pues en la mayoría de los países se empieza a aprobar a partir ya de los 6 años de edad. ¿Y qué pasa con el asma grave? Pues en el asma grave vemos que los pacientes también deben de continuar el tratamiento. Ya lo vimos, los esteroides inhalados y la terapia con LABA, que sería el tratamiento de base en este grupo de pacientes, debe de continuar. Y en el caso de que estos pacientes estén recibiendo algún esteroide sistémico, las vamos a tener, ¿no? Gracias, María del Carmen. Maxi, una pregunta que nos llega. ¿Cuál es el tiempo máximo en que se ha presentado la pérdida olfatoria
en los pacientes ya con una prueba negativa? En realidad, no hay una descripción así tan taxativa como la pregunta, pero de las series reportadas o de las que evaluaron la remisión de la anosmia, llegaron inclusive hasta 8 semanas, ¿sí? Pero la mayoría de los que reportaron este tipo de afectación fue alrededor de dos semanas, en general remisión espontánea. Y quisiera, sí, contestado eso, quisiera hacer un pequeño comentario sobre la pregunta anterior respecto de la coexistencia o de la presentación simultánea en cuanto a la parte de la época y epidemiológica de lo que es influenza y COVID, que ahora nos toca en el hemisferio sur. Quisiera insistir en el mensaje de los síntomas nasales que pueden ser indicativos. Recuerden que los síntomas provocados por alergia van más allá de lo que puedan ser estaciones o estación primaveral, que lo que puede ser rinovirus y lo que pudiera llegar a ser influenza puede llegar a generar síntomas nasales como estornudos, como secreción, pero que eso tiende a acompañarse de afectación faríngea, dolor, alguna febrícula, mientras que coronavirus puede llegar a generar esto de lo que estuvimos tratando, anosmia o alteración del olfato, pero es poco probable de que dé picazón de nariz, estornudos en salva y toda esta cuestión, si se me permitía. Gracias. Gracias, Maxi. Gustavo, ¿alguna pregunta de tu parte? Tenemos muchas preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. Sí. Tengo 2 preguntas que son muy interesantes. Las 2 tienen que ver con seguridad, pero de distintos aspectos. La primera es pacientes que tienen asma, si es seguro mantenerlos en el ambiente laboral y en particular si son pacientes que son trabajadores de la salud. O sea, debieran restringirse como los pacientes mayores de 60 años o los pacientes diabéticos o los pacientes con cardiopatía, o si con las evidencias que tenemos sería seguro enviarlos a trabajar, y en particular los agentes de salud que están más expuestos. Qué buena pregunta, Gustavo. No sabes la que hecho esa pregunta porque desde que empezó todo esto, todos los asmáticos nos llamaban para pedir certificado por el trabajo, porque era factor de riesgo. Recomendaciones de acá Argentina decían que los pacientes asmáticos tenían que ir a la casa. La realidad es que a la fecha no es un factor de riesgo. Entonces no habría ningún problema para una persona continuar con su trabajo. El tema es que como figura, en muchos datos figura enfermedades respiratorias crónicas, y ahí en esa bolsa entran todo, entra la EPOC, entra la bronquitis crónica, la bronquiectasia y el asma. Yo cuando empezó todo esto, en las primeras semanas estuvimos haciendo certificados de asmáticos para que, porque realmente pensamos, mirá, tiene una función pulmonar muy baja, tiene un trabajo que tiene contacto con la gente y demás, bueno, este es de riesgo, pero también había un montón de gente que venía a pedirme un certificado para no ir a trabajar directamente. Entonces, si uno lo analiza ahora, después de 40 y pico días de cuarentena que tenemos acá en Argentina, uno puede tranquilamente pensar que no sería un factor de riesgo como para que el paciente no vaya a trabajar. No sé si Mari Carmen allá en México pasa lo mismo, pero esta es la sensación que yo tengo, Sí, también sucedió lo mismo, era la duda, ¿no? Al pensar, pues como lo vivimos con la influenza, que en realidad ahí sí es una enfermedad en la que los pacientes están expuestos a la infección, pues pensábamos que era muy parecido igual a coronavirus y finalmente sí también siempre está la disyuntiva. Sin embargo, si el paciente está controlado, si está con tratamiento, pues creo que es seguro que esté en el ambiente laboral, incluyendo al personal de salud, y así lo hemos manejado también nosotros acá en México. Entonces no habría por qué mandarlos a casa. Gracias.